Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el equipo 2 y les vamos a presentar el tema de cáncer gástrico. El equipo está conformado por Almanza Ramírez Ixel, Ramírez Dionisio Diana Dinora, López Peinado Brenda Lisset y yo Hernández López Daniela Guadalupe. Bueno, para hablar del tema de hoy de cáncer gástrico, vamos a ver primero una pequeña introducción. Siguiente, por favor. Y pues bueno, aquí pues bueno, vamos a identificar que pues el cáncer gástrico también se conoce como cáncer de estómago y pues va a ser el crecimiento normal en las células del estómago. Aquí pues bueno, como podemos recordar un poco de anatomía, vamos a tener pues el cardias, el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro que van a ser pues las partes que corresponden a la estructura del estómago. Y pues bueno, las primeras tres partes que son el cardias, el fondo y el cuerpo, también se les conoce como estómago proximal. Y bueno, algunas células de estas partes producen ácido y pepsina, que pues como sabemos es una enzima digestiva, y pues forman parte del jugo gástrico, que pues nos ayudan a digerir los alimentos. Y también van a producir una proteína llamada factor intrínseco, que pues el cuerpo necesita para la absorción de la vitamina B12. Y las otras dos partes inferiores, el antro y el píloro, se les va a llamar estómago distal. Este va a tener dos curvas, en donde se van a formar dos bordes internos y externos que se van a llamar curvatura menor y curvatura mayor. Y pues bueno, en esta imagen de acá también vamos a tener, pues bueno, ya más específicamente la submucosa, subserosa y la serosa, y pues bueno, la mucosa. Aquí pues en la capa más interna la vamos a conocer como la mucosa, que pues nos va a ayudar a producir el ácido estomacal y las enzimas digestivas. Y pues bueno, es importante recordar que en la mayoría, que bueno, ahorita lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el tema, de los cánceres de estómago va a comenzar pues en esta parte, en la mucosa. También vamos a tener pues bueno, la submucosa y, eh, las dos últimas capas externas, la subserosa y la serosa, van a ser capas de recubrimiento del estómago. Sí, siguiente, por favor. Bueno, ya que conocimos un poquito de pues esa breve introducción, vamos a hablar sobre la epidemiología. Bueno, el cáncer de gástrico o de estómago va a ser la segunda causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial y específicamente hablando de México, vamos a tener que es el 8.8% en una tasa de 5 por 100.000 habitantes, con mayor predominio en personas de más de 50 años. Bueno, a partir de los 50 más o menos empieza pues como la parte de la detección y bueno, ahorita hablaremos más adelante que es de 60 a 89 cuando pues estas personas ya son totalmente pues diagnosticadas con esto. Y también vamos a tener que pues aquí en México va a ser la cuarta causa de muerte por cáncer entre varones y la quinta entre mujeres. Siguiente, por favor. Y bueno, hablando un poco sobre los factores de riesgo, vamos a tener eh, que, bueno, como les decía en la epidemiología, va a ser más frecuente en hombres. También vamos a tener que en personas de más de 60 años. Y también va a ser importante que en personas pues que presentan obesidad y bueno también que va a ser también frecuente en personas hispanas, latinas eh, y algunas poblaciones asiáticas, como por ejemplo personas como de países como Japón, China y Europa Occidental, y también por personas que ya hayan tenido antecedentes de infecciones por Helicobacter pylori, que más adelante vamos a hablar sobre eso. También, pues la alimentación, aquí también va a ser fundamental la alimentación de la persona, en especial alimentos ahumados y también pescado, carne salada, vegetales conservados en vinagre, hidratos de carbono, café y sal y pues también el tabaquismo. Y también, bueno, yo había encontrado que va a ser como factor de riesgo personas que tengan sangre tipo A y, pues bueno, el antecedente familiar, ¿no? Que algún familiar, padres o hermanos tenga pues este padecimiento.
Y también trabajadores de industrias como el carbón, el metal y la goma también son pues más propensos a padecer esto. Y mutaciones en genes BRCA1 y BRCA2 que ya los hemos visto en cáncer de seno. Entonces estos van a ser pues los factores que, pues factores de riesgo para tener esta patología. Siguiente, por favor. Buenas tardes, me dicen si me escuchan bien, por favor. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre la etiología. La que sigue, por favor. En este caso, como ya nos había dicho mi compañera, en etiología, pues vamos a tener como que varias causas, por decirlo así, del cáncer gástrico. En primer lugar, pues tenemos una infección por Helicobacter pylori. En este caso, pues esta es una especie que va a ser dominante en este microbioma. Entonces, al haber una alteración, pues puede causar lo que sería una infección. Principalmente esto estaría asociado a lo que es la colonización y esta patogenia de Helicobacter, ya que pues va a tener igual lo que son sus factores de virulencia. Entonces, en este caso, pues va a tener varios factores que nos va a ocasionar como que mayor lesión. También va a tener una citotoxina que nos va a ayudar igual a que se propague la infección y también proteínas exteriores de su membrana. Entonces, en este caso, estas cepas pues van a producir una proteína que va a ser como que la más fundamental para que haya una infección, que va a ser la proteína CAGA, y esta va a estar asociada a lesiones gástricas que van a ser precancerosas y a un mayor riesgo de desarrollar lo que sería el cáncer gástrico. ¿De qué sigue, por favor? Ay, perdón si se escucha mucho ruido. También encontré que puede ser de origen etiológico por consecuencia de una infección por el virus de Epstein-Barr. En este caso, pues hay un 10% de casos de cáncer gástricos que se asocian a esta infección de virus. Entonces, pues también va a depender de qué, de qué tanto se complique la infección por este virus y también cómo se llama y de qué tan largo sea el proceso de esta infección por este tipo de virus. También ¿cómo se llama? La bibliografía nos decía que tiene que ver también como influencia la dieta. En este caso nos hablaba que al haber una ingesta elevada de lo que son carnes, también alimentos ahumados y una ingesta baja de frutas y verduras, pues nos va a hacer como que nuestra microbiota, por decirlo así, se altere, entonces pues como que no va a estar equilibrada, por decirlo así, también en un alto consumo de encurtidos, embutidos, en este caso, como les decía, consumo de carnes, en este caso especialmente carnes rojas, carnes procesadas, ya que pues nos van a ayudar este tipo de displasia y también determinar el grado en el que se encuentra, ya que esto pues nos va a dar como que pauta para tener cáncer gástrico, perdón. También algunos trabajadores que llegan a ejercer en lo que sería minas de carbón, de madera. También por una gastritis atrófica. En algunos casos también cambios químicos gástricos. También el abuso del alcohol. Y esos serían como que los que yo encontré que serían más importantes en este caso. ¿Qué sigue, por favor? Y ahora para la fisiopatología, les voy a comentar un poco que para lo que sería llegar a darnos como consecuencia, o bueno, lo que sería así el cáncer gástrico, pues tendríamos que tener primero una como que condición premaligna para que se lleve a cabo lo que sería el cambio histológico, en este caso, pues de nuestra mucosa que previamente estaba sana. Entonces esto pues nos va a dar como que, como pauta a que adquiramos este cáncer. En este caso va a haber tres tipos de cambios, o yo encontré tres tipos, ay perdón, se escucha mucho ruido, tres tipos de cambios que van a estar asociados a este desarrollo de cáncer. En este caso, pues van a ser la gastritis atrófica, también la metaplasia intestinal o en algunos casos los pólipos gástricos. Primero, para empezar con la metaplasia, pues esta metaplasia se va a clasificar según las enzimas que estén participando y también el tipo de mucina que se va a secretar.
Y en este caso, pues la metaplasia pues puede ser una metaplasia incompleta, y en este caso va a secretar sulfomucina, y esta va a ser como que la que nos ayude a que se haga la lesión premaligna. También vamos a tener una displasia, y esta pues va a ser un precursor de la transformación maligna, y en este caso pues se va a ver como que en el epitelio fue ovalado normal, como en la metaplasia intestinal. ¿Qué sigue, por favor? En el caso de los pólipos, estos pólipos epiteliales pues van a ser hiperplásicos y adenomatosos. Estos pues van a tener una distribución por todo el estómago, y estos pueden llegar a medir menos de 2 centímetros. También en este caso pues las células glándulas quísticas van a estar dilatadas y van a ser idénticas al epitelio gástrico circundante. Estos pólipos igual pueden ser adenomatosos, y estos pues van a estar casi siempre pues solos, no van a estar como que múltiples como en el caso anterior. Y también estos van a medir un poquito más de 2 centímetros de diámetro, y van a estar acompañados de células hipercrómicas con núcleos elongados de arquitectura que va a ser uniforme, y estos van a ser como que va a ser más probable que estos se transformen a malignos. En este caso, estos pólipos, los hiperplásicos, pues se van a asociar a pequeño riesgo de malignidad, que son los que les dije hace rato. Son dos tipos de pólipos, el epitelial gástrico y el adenomatoso. La que sigue, por favor. Y también vamos a tener que se divide en dos tipos de categorías. Va a estar la categoría intestinal y la categoría difusa. En este caso, la categoría intestinal, pues van a estar diferenciadas con un patrón de crecimiento expansivo, y se va a observar con frecuencia una infiltración de linfocitos del estroma en la periferia del tumor y alrededor de esta periferia. También va a tener metaplasia intestinal en lo que sería la mucosa vecina. Y los difusos pues van a estar no diferenciados y van a tener un patrón de crecimiento infiltrativo, o no va a haber infiltración linfocitaria. También en este caso yo les puse un pequeño cuadrito de lo que sería la diseminación, ya que pues tiene que ver, bueno, tiene mucho que ver o influye demasiado en lo que sería, pues por decirlo así, la gravedad del cáncer. En algunos casos, pues en lo que serían los cánceres difusos, estos cánceres pues son los que se van a extender como que más, y estos pues pueden llegar a extenderse a varias partes de lo que sería el estómago. Y vamos a tener también cánceres de tipo intestinal, que estos son como que se llegan a quedar como que limitados en cierta zona. Y también de esto pues va a depender qué tanto haya de invasión ganglionar linfática, ya que pues esto nos va a dar como que una relación a qué tan profundo va a ser la penetración de este tumor. También de todo esto va a depender pues el pronóstico que tengamos para darle tratamiento a lo que sería nuestro cáncer gástrico. O sea, vamos a tener que ver qué tanta cantidad de ganglios linfáticos, por decirlo así, se infectaron o están comprometidos en este caso. ¿Ya me escuchan? Sí, sí te escuchas. Gracias. Disculpen si escuchan mucho ruido, es que están echando muchos cohetes por sus festividades, así que una disculpa por eso. Y bueno, vamos a continuar con el tema y vamos a ver lo que es la clasificación para lo que es el cáncer gástrico. Y bueno, básicamente va a estar dado por lo que es el Instituto Nacional de Cancerología en México, que va a considerar que el 5% de las neoplasias gástricas va a corresponder a lo que son los linfomas. También considera que lo que son los adenocarcinomas van a representar el 95% de lo que son neoplasias gástricas malignas. Y bueno, tenemos que determinar que desde un punto de vista morfológico, lo que es el adenocarcinoma gástrico se va a describir por lo que es la clasificación de Borman, que como ya se los había mencionado, el Instituto de Cancerología determina que pues estos tienen el 95% de lo que es la frecuencia dentro de lo que son el cáncer gástrico. Y esta clasificación de Borman, lo que nos va a dar como tal, pues van a ser en total 5 tipos
Y el primero pues van a ser cánceres polipoides o fungosos. En lo que son la clasificación de tipo 2 van a ser lesiones ulceradas de bordes elevados. El tipo 3 van a Doctora, ser... nada más, perdón, Mande. una observación. La Sí. clasificación se llama de Borman. Esa es la clasificación no dada por el instituto. Es la Sí. clasificación endoscópica. ¿Sí? Sí. Sí, Ahí perdón. sigue. Bueno, la que es el tipo 4 van a ser lo que son lesiones infiltrantes difusas, y lo que es el tipo 5 van a ser lesiones o neoplasias no clasificables. Perdón por la confusión, es que yo lo saqué de un PDF en donde pues era como tal del Instituto Nacional de Cancerología, perdón ahí por ese dato. Pero bueno, como tal, esta clasificación pues es lo que nos va a otorgar, y pues como tal, esta clasificación tiene como tal implicaciones dentro de lo que es el pronóstico, y en base a lo que es el pronóstico, pues entonces nosotros podemos determinar, gracias a esta clasificación de Borman, que el 90% de los casos van a ser de tipo 1, que pues estas pues van a ser neoplasias que se van a encontrar bien definidas. Y bueno, dentro de otro porcentaje, pues el 50% van a ser neoplasias que van a entrar dentro de lo que es el tipo 3. Y bueno, estas muestran como tal una escasa diferenciación, y obviamente pues cada uno de estos tipos va a tener un porcentaje. Obviamente pues el más frecuente pues va a ser el tipo 1 dentro de pues la prevalencia de evaluación de la clasificación. Y aquí les coloqué una imagen en la que la saqué igual del artículo, en donde pues nos manifiesta como tal cómo es la clasificación de Borman para lo que es el carcinoma gástrico, dentro de lo que pues obviamente son los factores macroscópicos. Y bueno, la diseminación linfática también va a ser un proceso bastante importante que, como ya lo hemos visto dentro de todos los temas de cáncer, podemos entender bastante bien que hay muchos cánceres que tienen una mayor susceptibilidad a lo que es la diseminación a partes distales del cuerpo, y más que nada esta diseminación muy frecuentemente siempre se da por lo que es la vía linfática. Sí puede haber otro tipo de diseminación, pero uno de los más frecuentes para lo que son generar metástasis a distancia, pues va a ser la vía linfática. Entonces aquí vamos a poder observar que esta diseminación linfática va a ocurrir por lo que son en las fases tempranas dentro de lo que es el cáncer gástrico, y va a presentar lo que es una invasión ganglionar al momento de lo que es el diagnóstico. Algo importante que hay que mencionar es que lamentablemente, el diagnóstico para este tipo de pacientes ya se maneja en cuando están en estadios bastante avanzados o en estadios avanzados, porque como muchas de los temas que hemos visto de cancerología, pues podemos observar que muchas veces el cáncer es silencioso porque pues no presenta sintomatología. Entonces, la mayor parte de lo que es el diagnóstico pues se realiza en lo que son estadios ya avanzados, y pues el cáncer gástrico pues no es la excepción. Y dentro del artículo que consulté, otro artículo me manejaba lo que es en el aspecto de la diseminación, la sociedad japonesa para lo que es el estudio y tratamiento del cáncer gástrico realizó lo que es una clasificación de lo que son los ganglios regionales, y determina que la diseminación linfática se va a representar por 16 grupos en base a lo que son los ganglios que se encuentran regionalmente en el área, y como tal, esto nos va a determinar lo que es la base de pues va a encaminarse pues este cáncer. Dándonos en lo que es el cuadro clínico, como tal, el Instituto igual Nacional de Cancerología nos va a determinar que el 89% de los enfermos van a ser diagnosticados o van a ir a consulta cuando ya lamentablemente pues se encuentran en lo que son etapas, en la etapa 3 o en la etapa 4. Y pues es como ya se los había mencionado, básicamente como el cáncer pues en muchos de los casos es asintomático y como tal es silencioso,
pues ya cuando se encuentra en etapas avanzadas y comienza a presentar sintomatología, esto frecuentemente porque puede hacer que el tumor ya esté bastante grande y comienza a generar signos que que son básicamente por compresión o que ya comienzan a alterar como la misma, el espacio de las estructuras adyacentes, que como ya lo vimos, pues hay lo que es la propagación, ya es cuando comienzan a desarrollar lo que es la sintomatología, pero como tal, esta sintomatología pues es inespecífica. Entonces, como tal, pues ya la detección de esto pues ya va a ser en estadios bastante tardíos de lo que es el tumor. Y bueno, es muy común poder encontrar en individuos que hayan recibido como tal un tratamiento prolongado por una enfermedad acidopéptica, que ya, como nos había mencionado una de nuestras compañeras, pues básicamente en algunos aspectos pues puede ir relacionado con algunos factores crónicos. Entonces, o ya sea que hayan recibido un tratamiento que no fue el adecuado y que por ende fue bastante largo, se puede determinar que van a presentar esta sintomatología. Y bueno, también como tal hay casos en donde se han dado casos de cronicidad y como tal se ha dado un tratamiento que a pesar de que ser crónico y no haya como una resolución del problema, tampoco se corroboró por una vía endoscópica ni histopatológica inicial, pues entonces aquí como tal no se sabe como tal qué tratamiento se le está dando exactamente. Entonces por eso es que el cáncer pues ahí va a tener pues su aparición, ¿no? Porque al final de cuentas se determina que se está dando un tratamiento para algo, pero al final de cuentas pues estamos ante un cáncer. Y bueno, lo más frecuente es que vamos a poder encontrar lo que es una pérdida de peso. Obviamente va a haber malestar general. Este paciente, obviamente, por lo que es alteración en lo que es el peso, pues va a comenzar a presentar lo que es fatiga. El paciente, pues obviamente por toda la sintomatología que obviamente va a haber en el estómago, porque pues obviamente va a haber un cáncer, este paciente pues lo que menos va a querer pues es comer. ¿Por qué? Porque pues todo ese malestar y todo el proceso como tal del cáncer, pues no le va a permitir el hecho de que pues tener esta inducción a querer ingresar alimentos, ¿no? Entonces, también va a haber lo que es un malestar epigástrico continuo. Obviamente, como ya se los había mencionado, estos pacientes ya cuando presentan sintomatología, pues ya estamos ante un cáncer bastante avanzado. También va a haber lo que es una disfagia, que pues esto como tal nos va a dar la indicación de que el tumor ya está comprometiendo a lo que es el cardias, en tanto que puede haber la presencia de lo que es el vómito y también lo que es la sensación de plenitud temprana, hacen pensar que pues realmente estamos ante lo que es una neoplasia antral. La hemorragia, por suerte, para todo esto, pues la hemorragia que se pueda llegar a presentar en lo que es el tubo digestivo, pues no es común y solo va a ocurrir del 10 al 15% de los sujetos. Obviamente, cuando ya estamos hablando de una hemorragia, pues aquí ya estamos sabiendo que hay una alteración bastante comprometedora de lo que es el cáncer, pero como ya se los había mencionado, pues no es tan común. Pero los demás síntomas que les he estado hablando, pues sí son bastante frecuentes. Y pues hay que tomar muchísima cautela, también poner muchísima atención en lo que es la clínica, que como ustedes pueden ver, los síntomas son bastante simples, ya que pues no tienen como tanta especificidad para decir es un cáncer y podríamos nosotros relacionarlo con algún problema gástrico crónico, que no es el caso y por ende pues nuestro cáncer va a seguir avanzando. Por eso es importante que relacionemos lo que son los estudios complementarios para nosotros poder llevar un buen diagnóstico, que básicamente los estudios complementarios son lo que nos dan el diagnóstico de que estamos hablando de un cáncer. También podemos tener lo que es la presencia de una citis, un tumor palpable. Como ya se los había mencionado, pues estos tumores ya van a llegar en estadios bastante avanzados. Lo que es una ictericia, por lo que es la obstrucción de vías biliares, obviamente al ser un tumor avanzado, pues va a comenzar a comprometer otras estructuras y una enfermedad metastásica hepática. Y bueno, como tal, vamos a tener lo que son signos de malformación avanzada, que estos van a ser dentro de lo que son los ganglios supraclaviculares izquierdos, que es el ganglio de, perdón, ahí, me equivoqué, perdón, lo que es el ganglio de Bichot. Sí. Sí, y lo que es la metástasis a ovario,
que es el tumor de Krukenberg. Hay que mencionar que esto va a entrar dentro de lo que es la propagación de nuestro cáncer. Entonces, estos signos, pues obviamente ya, como lo dice, es avanzado. Entonces, aquí ya es cuando tenemos la presencia de un cáncer bastante avanzado. Entonces, pues frecuentemente es lo que vamos a encontrar porque pues así es el diagnóstico. Y bueno, lo que es la estadificación para lo que es nuestro cáncer gástrico, va a ser la imagen, es conforme a lo que es el Comité del Conjunto Americano del Cáncer. Esta estadificación va a estar basada por lo que es este comité, quien nos brinda pues estos datos para nosotros poder realizar lo que es la estadificación de nuestro cáncer. Y básicamente vamos a tener lo que es nuestro tumor primario, que va a estar determinado por lo que es la T, y pues como ya podemos ver en la tablita, vamos a tener bastantes subtipos como el TX, T0, TIS, T1, T2, T2A, T2B, T3 y T4, que pues básicamente lo que nos van a estar hablando va a ser sobre un tumor primario que no puede ser evaluado, el T0 que no hay evidencia de tener o estar ante una presencia de un tumor primario, el TIS que es un carcinoma in situ, el T1 que es un tumor invade como tal lo que es la lámina propia o lo que es la submucosa, que como ya nos los había comentado nuestra compañera en lo que es la introducción, pues van a ser las capas que van a estar conformando a lo que es nuestro estomaguito. Y bueno, también lo que es el T2, lo que es un tumor que va como tal invadir lo que es la musculatura propia o la subserosa. Un T2A va a ser un tumor que va a invadir lo que es la musculatura propia. Un T2B va a ser un tumor que va a invadir lo que es la subserosa. Y un T3 va a ser un tumor que va a penetrar la serosa, el peritoneo visceral, sin lo que va a ser la invasión a lo que son estructuras adyacentes. Y un T4 va a ser un tumor que va a invadir las estructuras adyacentes. Después vamos a continuar con lo que son los ganglios linfáticos regionales, que va a estar expresado o va a representar lo que es la letra N. Aquí de igual manera vamos a tener subtipos. Y perdón, déjenme regresarme. Aquí va a haber ciertas características que como tal dentro de lo que es este Comité de Conjunto Americano del Cáncer nos van a dar como algunas notas que va a ser que un tumor puede penetrar lo que es la capa muscular y expandirse a lo que son los ligamentos gastrocólicos o también gastrohepáticos. Y bueno, en el caso de lo que son el tumor que se clasifica como tal en T2, sí hay una perforación del peritoneo visceral que recubre los ligamentos gástricos, y pues también el tumor se clasifica como T3 dentro de que si hay esta característica y hay una perforación, pues entonces ya va a pasar de un T2 a un T3. También lo que son las estructuras adyacentes al estómago, como es el vaso, el colon, el transverso, el hígado, el diafragma, el páncreas, también la pared abdominal, la glándula suprarrenal, el riñón, el intestino delgado y el retroperitoneo, pues también son estructuras que van a ser bastante susceptibles a poder tener un tumor primario dentro de la clasificación de T4. Y bueno, también lo que es una extensión intramural al duodeno, a lo que es el esófago, se va a clasificar en función a lo que es la profundidad de de la mayor invasión existente en cualquiera de estos sitios, también pues incluido el mismo estómago. Y como tal, otro punto que nos dan es que los ganglios linfáticos regionales comprenden los ganglios perigástricos, que van a estar alrededor de las curvaturas mayor y menor, que como ya también nos los mencionó nuestra compañera en la introducción en la anatomía. Y bueno, los ganglios localizados alrededor de lo que es el lado izquierdo de las arterias gástrica izquierda, hepática común, esplénica y tronco celíaco. Y bueno, eso es importante saberlo por la clasificación que ya les había dado, que viene de la asociación de Japón, que pues esto nos va a dar lo que es la diseminación por medio de lo que son los ganglios linfáticos. Y bueno, dentro de lo que son los ganglios linfáticos regionales, que es la N, vamos a tener la NX, que van a ser los ganglios linfáticos regionales, que como tal no se pueden evaluar. N0, que van a ser que no hay como tal una metástasis en lo que son los ganglios linfáticos regionales. N1 va a haber una metástasis de 1 a 6 ganglios linfáticos regionales. N2 va a ser la metástasis de lo que son de 7 a 15 ganglios linfáticos regionales. Y la metástasis de más
de 15 ganglios linfáticos regionales, pues va a corresponder a N3. La nota aquí que nos va a dar el Comité Conjunto Americano de Cáncer va a ser que se debe utilizar una designación de PN0, que es que no hay como tal una metástasis a lo que son los ganglios linfáticos, y todos los ganglios linfáticos examinados van a resultar como tal negativos, a pesar del número total que se extirpó o se examinó. Y como tal, lo que es una metástasis a distancia, que va a ser representada por la letra M, vamos a tener tres tipos, que va a ser MX, que va a ser la metástasis a distancia como tal, no va a poder ser evaluada, M0 como tal, no vamos a tener la presencia de una metástasis a distancia, y M1, que va a ser aquí sí va a haber la presencia de lo que es una metástasis a distancia. Y también aquí se va a dar lo que es el mismo comité, nos va a dar la agrupación por estadios, que es el estadio 0, TIS, N0, M0, estadio IA, T1, MN0. Y bueno, es como tal la agrupación de todos los estadios ya mencionados. Y de igual manera aquí está toda la agrupación de estos estadios. Y como tal, lo que es la clasificación anatomopatológica, y que como tal aquí nos va a representar lo que son las categorías PT, PN y PM, que van a corresponder a las categorías que ya les hablé anteriormente, que es la T, la N y la M. Y el examen histológico de lo que es la linfadectomía regional abarca casi siempre los 15 o más ganglios linfáticos, que esto pues básicamente lo que nos va a determinar pues es la determinación de una diseminación y pues como tal la metástasis que se pueda llegar a desarrollar, originario de lo que es un cáncer gástrico. Bueno, dentro de lo que es el diagnóstico, vamos a tener que principalmente va a ser la clínica. Recordando un poquito de los síntomas que nos comentaban, también podemos incluir lo que es la pérdida de peso sin causa justificada, que presenten o refieran dolor abdominal, náuseas o vómitos, o incluso la sensación de plenitud precoz, cansancio o pérdidas sanguíneas. Y en estas igual recordando que puede haber un poquito de aparición de melenas y hematemesis. También se encuentra lo que es el diagnóstico mediante biopsias, endoscopia superior y ecografía endoscópica. La siguiente, por favor. Dentro de los estudios por imagen tenemos la radiografía de tórax, tránsito gastroduodenal, tomografía computarizada, tomografía por emisión de positrones y también imágenes por resonancia magnética. La siguiente. Bueno, con respecto al tratamiento, igual de acuerdo con lo que es la Sociedad Americana del Cáncer, vamos a tener en la siguiente. Vamos a tener, bueno, yo encontré que para este tipo de cáncer vamos a tener un tratamiento neoadyuvante, lo que es cirugía en caso de que el cáncer lo amerite, y un tratamiento adyuvante. En este, bueno, vamos a tener que en el tratamiento neoadyuvante, este se va a administrar para tratar lo que es el tumor antes de la cirugía, ya que este, bueno, nos va a ayudar a reducir el tamaño del tumor y va a facilitar más la cirugía. Cuando realizamos la cirugía vamos a tratar de eliminar cualquier resto del tumor. Aquí, perdón, desde la mama. Y en este caso se va a hacer diferentes tipos de cirugías que las tengo posteriormente. Y en esta, bueno, también vamos a ocupar la eliminación o vamos a analizar los nódulos linfáticos. Posteriormente vamos a tener el tratamiento adyuvante, que en este, bueno, como les comentaba, vamos a tener que administrar un poquito, o mejor dicho, vamos a administrar lo que es la quimioterapia. Y en esta, bueno, va a favorecer eliminar los restos de células tumorales o disminuir el riesgo de una posible recaída. En esta, bueno, encontré igual los tipos de quimioterapia. Como les comentaba, es la neoadyuvante, la adyuvante, la concomitante y la paliativa. Y bueno, como les dije, la neoadyuvante pues va a ser antes de una cirugía, la adyuvante va a ser después de una cirugía y la concomitante va a ser junto a otros tratamientos, mediante que la paliativa nada más nos va a ayudar a aliviar lo que son los síntomas de la enfermedad. En la siguiente, por favor. Bueno, como les comentaba, la quimioterapia, bueno, en esta se puede administrar antes de la cirugía para lo que es el cáncer de estómago. Y esto, bueno, está conocido como un tratamiento neoadyuvante, como les decía anteriormente, ya que puede reducir el tamaño de los tumores y posiblemente va a facilitar la cirugía. Además de que pues, nos va a ayudar de que el cáncer regrese, ¿no?
De igual forma, vamos a tener lo que es la resección endoscópica, que en esta se recomienda más en etapas muy iniciales. Porque bueno, en este recordando un poquito, la cirugía pues va a ser parte del tratamiento para muchas etapas, principalmente decía la literatura, que va a ser en las etapas 0, 1, 2 o 3. Y esta, bueno, dice que es como lo suficientemente saludable, ya que va a estar en conjunto con algunos otros tratamientos. Y en este momento de la cirugía, pues va a favorecer o ofrecer una única posibilidad, más que nada algo más realista para la cura de este. En la segunda que tenemos, vamos a tener la cirugía para el cáncer de estómago y, perdón, te los dije al revés. La cirugía para el cáncer de estómago va a ser para cáncer de etapa 0, 1, 2 y 3 y la resección endoscópica va a ser para etapas más iniciales. En la siguiente, por favor. En la gastrectomía subtotal o también parcial, esta se recomienda para cáncer en la sección inferior del estómago, ya que esta, bueno, a menudo se recomienda o se utiliza más que nada para la sección inferior del estómago, ya que algunas veces pues también el cáncer se encuentra en la parte superior. En esta, bueno, solo se va a extirpar una parte de lo que es el estómago y también en algunas veces junto a alguna parte del esófago o la primera parte del intestino delgado para las secciones remanente del estómago y entonces aquí se va a reconectar. Y esta, bueno, también decía que se van a extraer parte del omento, lo que es la capa que forma la forma de delantal, por así decirlo, o que tiene la forma de delantal del tejido adiposo, que está, bueno, recordando que es la que va a recubrir al estómago y a los intestinos. Y también decía la literatura que también se van a extirpar algunos ganglios linfáticos adyacentes y posiblemente el vaso y en parte de algunos otros órganos cercanos que se encuentren dañados. En lo que es la gastrectomía total, esta se recomienda si el cáncer se ha propagado por todo el estómago y en esta operación empleada para lo que es el cáncer, a menudo también se recomienda si el cáncer se encuentra en la parte superior del estómago o cerca del esófago. Y en esta, bueno, me acuerdo que decía la literatura que en esta el médico, bueno, el cirujano, va a extirpar por completo lo que es el estómago y los ganglios linfáticos cercanos, el epiplón, y también se puede extraer el vaso y también algunas partes del esófago, del intestino y también del páncreas. En esta igual decía que también vamos a poder retirar algunos órganos cercanos que se encuentren dañados y el extremo del esófago se va como a adherir a la parte del intestino delgado, ya que esto va a permitir de que los alimentos pasen por el tracto intestinal. En la siguiente, por favor. De igual forma, como tratamiento vamos a tener la colocación de alguna sonda de alimentación, ya que, bueno, algunos pacientes van a presentar la dificultad para consumir suficientes nutrientes después de la cirugía del cáncer de estómago. En esta, bueno, también decía que de esta vamos a tener un tratamiento posterior con quimioterapia o también con radiación. Esta, pues, decía también la literatura, doctora, y en esta igual a veces este tipo de terapias como que puede empeorar el problema más que ayudarlo como tal. Lo que pasa es que depende del estado funcional del paciente. Uno de los principales factores pronósticos en cáncer gástrico es el estado funcional del paciente. Entonces, de hecho, la sonda de alimentación normalmente se prefiere cuando la localización es en la unión esófago-gástrica, porque pues obviamente se cierra y no hay forma de que pase el alimento. Entonces, obviamente, estos pacientes son los que pierden más peso y los que van teniendo como disfagia. No progresiva como en estómago, pero sí el alimento se queda arriba porque no hay como pase en la unión esófago-gástrica. Y estos pacientes obviamente son los que se desnutren más. En cambio, los que se presentan en curvatura mayor o curvatura menor, pues obviamente estos no tienen tanto problema. Pero lo importante en este tipo de pacientes es no tocar el estómago, porque en teoría, dependiendo por ejemplo, si es un adenocarcinoma difuso, es muy difícil que tú preserves el estómago, que hagas semigastrectomía, que quiere decir quitar una parte del estómago, porque se mete todo en toda la pared del estómago y es como lo que le llaman linitis plástica.
y más que nada el intestinal es el que más o menos pudiera tener cierta localización y ahí sí pudiéramos colocar una sonda, pero lo que se prefiere es no tocarlo. Ok, gracias, doctora. Y bueno, continuando con lo que es la extirpación de los ganglios linfáticos, en esta, bueno, en la gastrectomía subtotal o puede ser total, en esta se van a extirpar los ganglios linfáticos cercanos y también la literatura decía que muchos médicos creían que el éxito de la cirugía estaba como directamente relacionado con el número de ganglios linfáticos que extirparan. Y aquí, bueno, en Estados Unidos se recomienda que cuando se hace una gastrectomía se extirpen por al menos 15 ganglios linfáticos. Pacientes, de hecho, el cáncer gástrico se trata demasiado con cierto retraso. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas las tratan como gastritis, porque las pacientes inician con acidez, pueden tener indigestión, distensión abdominal, pueden tener a veces cambio en el ritmo, falta de apetito, a veces tienen sensación, saciedad temprana. Y obviamente esto se inicia el tratamiento de gastritis. Y si no revierte, a veces cambian de uno a otro tratamiento y esto es lo que hace que en muchos lugares el cáncer gástrico se ha retrasado y la mayoría de los pacientes, como en nuestro país, se diagnostican en etapas clínicas avanzadas. De tal manera que toda persona con síntomas gastrointestinales por mayor de 4 semanas que no va a revertir con un tratamiento el primer tratamiento de antiácidos, pues obviamente tiene indicación de endoscopía. ¿Cuál es el estudio ideal para poder nosotros determinar alguna lesión a nivel del tubo digestivo y sobre todo estómago? Es la endoscopía. Nosotros estamos obligados a hacer endoscopía. Y la endoscopía nos va a dar las características que nos dijo la doctora, el Borman, que es la clasificación por endoscopía y el endoscopista te dice que pues si encuentra un pólipo, si la lesión no está ulcerada, si tiene bordes elevados o no. Dependiendo de las características, él te va a decir el tipo o lo que él pudiera en un momento dado ver, pero siempre recuerden que todo paciente, aunque tengas la sospecha y por el endoscopista te diga que es, tienes que esperar el reporte de patología. Dentro de los tipos histológicos, como bien lo dijeron las doctoras, menos del 5% son linfomas gástricos. También tenemos nosotros ahí el famoso GIST, que son tumores que vienen de lo que es el tejido pues del músculo, que son plazas de tubo digestivo, y el adenocarcinoma, que puede ser el adenocarcinoma, como lo dijo la doctora, el tipo intestinal y lo que es el tipo difuso. De acuerdo a esta clasificación, es la clasificación de Lauren, es la clasificación desde el punto de vista patológico. Normalmente el adenocarcinoma de tipo intestinal se asocia a gastritis crónica y se habla de gastritis crónica atrófica severa, se asocia a la metaplasia intestinal ya sea completa e incompleta y también va a corresponder, este tipo de tumores no es tan agresivo, normalmente esos son tumores bien diferenciados y moderadamente diferenciados y morfológicamente se van a diferenciar a células glandulares tipo intestinal, ¿sí? Entonces, estos son tumores, entre comillas, menos agresivos que el carcinoma de tipo difuso. Y obviamente que corresponde a una variedad infiltrativa. Normalmente son en personas jóvenes y se habla que son más frecuentes en mujeres. Son tumores pobremente diferenciados. ¿Sí? Entonces, esto es en cuanto a la clasificación de patología. Ahora, como dijimos, el estudio por excelencia para nosotros ver la lesión es la endoscopía y con toma de biopsia. Y obviamente ya en la endoscopía nosotros podemos determinar ciertos patología molecular, como bien lo dijo la doctora, se pueden asociar a la mutación de BRCA1 o BRCA2. De hecho, la mutación de BRCA2 nos dice que este paciente puede ser
candidato en etapas clínicas 4 a tratamiento con trastuzumab, que es un medicamento que nosotros utilizamos principalmente para cáncer de mama. Ahora, dentro de lo que es el cuadro clínico, como estábamos comentando hace un momento, puede haber también náuseas, vómito o puede haber hematemesis. ¿Qué significa eso? Pues el sangrado de tubo digestivo alto. Esto es cuando el paciente tiene vómito con sangre o vómitos en pozos de café, que ya estamos hablando de sangre digerida. Esta sangre digerida obviamente sabes que viene de estómago, o bien otra de las características que nos puede dar evacuaciones melénicas o evacuaciones melánicas. ¿Cuál es la evacuación melénica? Sintomáticos, sangrar, o a veces puede ser un Bormann tipo 1 que tiene una pequeña ulceración y que empieza a sangrar microscópicamente. Entonces aquí también vas a tener, a veces el paciente debuta con anemia y tú no sabes de qué es. Cuando tú tienes anemia, tienes la obligación de hacer una endoscopía, y si no encuentras nada, vas a hacer colonoscopía, porque la segunda parte donde puede sangrar es de colon. Entonces, muchas veces los pacientes llegan con el médico internista por un síndrome anémico, hacen endoscopía y encuentran la lesión, o puede llegar por un síndrome anémico, hacen endoscopía, no encuentran nada, haces colonoscopía y ahí encuentras el diagnóstico de un cáncer de colon. Entonces, eso es muy importante. También hay pérdida de peso, y aquí nosotros en cáncer gástrico, obviamente la pérdida de peso a veces es muy notable. Entonces aquí lo que es importante es medir, cuando tú ya sabes que tiene el diagnóstico de cáncer, lo que es el estado funcional, que es el ECOG o el, este, el Karnofsky. Y esto es un factor pronóstico muy importante, porque a veces son pacientes que nosotros decimos que son muy emaciados. Entonces, pues obviamente cuando tú ves que un nivel de actividad del paciente no es bueno, pues obviamente habla de una patología de varios tiempo atrás. Como bien lo dice las doctoras, puede haber ascitis, puede haber ictericia por metástasis hepáticas, puede haber hepatomegalia, puede haber el ganglio que dijo la doctora, el ganglio supraclavicular izquierdo, que es el ganglio de Virchow. Pero hay otro ganglio que se puede observar en etapas clínicas más avanzadas clínicamente, que es el ganglio de María José. Este ganglio se va a localizar a nivel de la región periumbilical, y efectivamente este ganglio lo observó una monja que se dedicaban a cuidar pacientes terminales, pues con enfermedades diferentes, y ellos, los médicos en aquel tiempo, observaron que esto principalmente les hablaba en los pacientes con tumores gástricos. Entonces, cuando ustedes ven un paciente con ascitis y una bolita, así como un nódulo duro, fijo, o a nivel de la región periumbilical, ese es un ganglio de María José, y esto nos está hablando principalmente de un cáncer gástrico. Ok, bueno, en cuanto a la localización de los tumores, hablamos que pueden ser de lo que es la unión esófago-gástrica, pueden ser del cuerpo del estómago, que puede ser de la curvatura menor, de la curvatura mayor, del antro y a nivel del píloro. Esas son las localizaciones donde puede haber el cáncer de origen gástrico. Pero lo importante de esto es saber si en un momento dado la paciente o el paciente puede ser llevado a cirugía conservadora en relación a los tratamientos que nosotros vayamos a dar. Obviamente la tipificación del cáncer gástrico es quirúrgica. Nosotros no podemos hacer una clasificación. Si hay una clasificación por endoscopía, que es el Bormann, pero eso es únicamente una etapificación de las características por endoscopía, que pueden ser para diagnóstico, no para etapificación. La etapificación del cáncer gástrico es quirúrgica. Muchas veces decimos el cáncer no puede ser quirúrgico, y pues
está el paciente subetapificado, o bien cuando el paciente fuera de nuestra institución se operó y no tenemos las características del T, que el T significa tamaño. Entonces, ¿qué tanto infiltró? Porque recuerden que nosotros vamos a clasificar a nivel de lo que es el cáncer gástrico, puede ser mucosa, submucosa, la muscular es propia y la serosa, que son las capas que en un momento dado los pacientes o los van a tener, perdón, a nivel de lo que es el estómago que está afectado, y el N son los ganglios. Entonces, si nada más se lleva una biopsia, y por más que tú puedas decir, bueno, yo hice una buena biopsia, sí, tú puedes hacer una buena biopsia, pero tú nada más me puedes decir que si es mucoso o submucoso. Los adenoscarcinomas normalmente son mucosos. Los que son submucosos son los linfomas. Los linfomas gástricos son muy difíciles de diagnosticar en cuanto a endoscopía, porque muchas veces ellos hacen biopsia y no te reportan nada. Lo que le recomienda la literatura cuando nosotros estamos sospechando en un linfoma es hacer doble punch, biopsia de doble punch. ¿Qué significa? Es biopsia sobre biopsias. Las tenazas de los endoscopistas son bien chiquititas, entonces hacen la biopsia y de pronto en el mismo sitio donde hicieron esa biopsia vuelven a tomar otra muestra más profunda. ¿Por qué? Porque los linfomas hacen la famosa también limitis plástica. ¿Y cómo se ve por imagen? El adenocarcinoma por tomografía se ve engrosadas todas las paredes gástricas y el linfoma normalmente se ve muy delgadito y se hace un estómago retencionista, como que disminuye el vaciamiento gástrico. Eso es lo que pasa en los linfomas, en los tumores de origen gástrico. Entonces, cuando yo no sé qué T es, yo le pongo TX. Cuando tengo un TIS, obviamente que es un tumor muy pequeño. Sí, es un tumor prácticamente que pudiera ser un carcinoma in situ, que es la forma donde nosotros tenemos que diagnosticar a la mayoría de los pacientes. Y obviamente un T1 son la que va a afectar principalmente a lo que es que es la mucosa, de las células de la mucosa. Y bueno, el tratamiento, como bien lo dijeron las doctoras, es quirúrgico en etapas clínicas tempranas, ya sea gastrictomía total o subtotal, dependiendo de la localización. Pero es muy difícil el tratamiento porque dependiendo, el cáncer gástrico normalmente se va a presentar entre la sexta y séptima década de la vida, pero por nuestro estilo en cuanto a la alimentación, de acuerdo, el de Dita, que es nuestro libro base, bajó la edad de presentación del cáncer gástrico. Y la literatura te dice en algunos trabajos que hasta 35 años de edad puede ser la presentación. Entonces, como ven, son pacientes muy jóvenes. Y llevar a un paciente a gastrectomía, cuando lo llevan a gastrectomía, lo que hacen es quitar todo el estómago y ascienden obviamente no dejan estómago y la calidad del paciente es muy mala, o sea, la calidad de vida es muy mala en cuanto a la alimentación, porque pues prácticamente la comida cae a nivel de lo que es el yeyuno, entonces obviamente su calidad de vida disminuye. Ahora, si tú tienes un hombre entre los 70, 80 años para hacerle gastrectomía total, pues son cirugías muy, muy, muy grandes. Y lo que a veces, como lo comentaban las doctoras, es llevar al paciente a quimioterapia neoadyuvante. Definitivamente, la quimioterapia inicial en cáncer gástrico han habido muchísimos esquemas de tratamientos en forma muy antigua que son muy tóxicos. En la actualidad se prefiere carboplatino, paclitaxel o cisplatino gemzar, pero son tratamientos que obviamente no son con intento de control local, porque la quimioterapia como tal no nos va a dar control local y en el cáncer gástrico lo que nosotros necesitamos es dar control local. Entonces, realmente aquí también se puede preferir el tratamiento quimio-radio concomitante, pero lo que se ha observado con lo que es quimio-radio concomitante es la mala calidad de vida, porque muchas veces los pacientes van a morir de la toxicidad que a veces genera el tratamiento.
¿sí? Porque obviamente hacen que también haya cierta disminución en lo que es el movimiento, hay mucho proceso inflamatorio a nivel del tubo digestivo, entonces es como muy difícil. Cuando el tumor está tomando, sobre todo en etapas, por ejemplo, muy temprana, la lámina propia o la submucosia, que podría ser una etapa clínica 1A, obviamente, pues es un pronóstico que pudiera ser desfavorable. Y aquí estos pacientes son candidatos pues a hacer a la hemigastectomía o la gastrectomía. Pero hay tumores que únicamente están en la mucosa, que son los tumores que normalmente diagnostican los japoneses, y obviamente esos únicamente hacen recesión en asa, que es la lesión únicamente de la mucosa, pero pues como yo les comenté, en nuestro país desgraciadamente no lo es así, normalmente son tumores localmente avanzados que se consideran irresecables, y una vez que el cáncer gástrico es irresecable, obviamente es un factor pronóstico adverso. Entonces, la radioterapia sí tiene un papel cuando el paciente es irresecable, que pudieras tú dar quimio radio con lo que es cisplatino como radiosensibilizador, pero obviamente sabes que, como nosotros siempre decimos en la oncología, esto pues son componentes, porque si tú no operas a tu paciente, el pronóstico es malo, el tratamiento y la etapificación es quirúrgica. Y obviamente cuando ya tienes el ganglio de María José, cuando ya tienes el ganglio de Virchow, es una etapa clínica 4, cuando tienes derrame pleural, metástasis hepáticas, pues el tratamiento es sistémico con quimioterapia, y si tú determinas BRCA2, el paciente es candidato al tratamiento con paclitaxel. Hay anticuerpos monoclonales, uno de ellos es el ramucirumab, que se utiliza únicamente como terapia monoclonal sola, dirigida de manera paliativa, pero definitivamente si el cáncer gástrico de inicio no es resecable, el factor es un pronóstico adverso. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien tiene alguna duda? Ya se me quedaron callados. Aquí estamos, doctora. Correcto. Y en lo personal no tengo duda. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Sí, doctora, gracias. Sí, doctora, Ok, gracias. gracias. Doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego.